La semana pasada, y es la primera vez que se realiza en una ciudad latinoamericana, se llevó adelante un muy interesante congreso de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que tuvo distintos cometidos, entre ellos seguir luchando por sus derechos, y también todo lo que tiene que ver con diferentes situaciones generadas, como el turismo, como las oportunidades de negocios y demás para esta comunidad. Así que ya recibimos a Sergio Miranda, él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT. Bienvenido. Bienvenido. Y Sergio, en primer lugar, contanos sobre la experiencia efectivamente de este congreso que se llevó a cabo y a quiénes convocó específicamente. Perfecto. Muchas autoridades de gobierno, parlamentarios estuvieron presentes también allí para... Sí, la Conferencia Mundial sobre de Derechos Humanos de Personas LGBTI es la cuarta edición que se realiza. Como bien decías, es la primera vez que se realiza en el sur, en el hemisferio sur, y el año pasado se realizó en Washington, este año le tocaba a Países Bajos, a Holanda, y Holanda le cedió a Uruguay ser la sede de esta cuarta edición, un poco en respuesta a lo que ha sido los avances que tiene Uruguay en cuanto a marco legislativo y derechos igualitarios, que la verdad que junto con Argentina, Uruguay es vanguardia en América Latina en cuanto a leyes antidiscriminación, ley de matrimonio igualitario, etcétera, y eso ha tenido una repercusión mundial. Es una conferencia mundial de países miembros de Naciones Unidas y efectivamente vinieron como autoridades diplomáticas y cancilleres de todas partes del mundo. Lo que se hizo fue una conferencia a puertas cerradas, salvo el último día, que ahora de eso les cuento, donde se discutieron como los insumos para generar las políticas públicas en todos los países participantes de la conferencia en materia de derechos humanos LGBTI. Eso estaba muy interesante. A su vez también ofrecieron un manual en el a los parlamentarios. Sí. ¿De qué manera toma el político, el parlamentario, este acercamiento y precisamente el manual que entregan? Nosotros, cuando digo nosotros, te digo por la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, el 28 de junio, que es el Día Mundial del Orgullo Gay en el mundo, en Uruguay se había perdido un poco, simplemente porque, bueno, en el mes de septiembre se hace la Marcha de la Diversidad, pero el 28 de junio como Día Mundial se había, sobre todo por un tema de invierno, que eran las manifestaciones en el exterior. Nosotros, este 28 de junio aparte no era un 28 de junio más, había sido recientemente los acontecimientos de Orlando, entonces queríamos como realmente que no pasara desapercibido. Hicimos una propuesta al Parlamento, que rápidamente dijeron que sí, cosa que realmente agradecimos mucho, que fue que ese día, el 28, el Parlamento y tuviera una acción de reconocimiento este día, y fue cuando el Palacio Legislativo lució la bandera del arco iris en su fachada principal sobre la Avenida Libertador. Al otro día, por una iniciativa de Berta Sanseverino, del Frente Amplio, se presentó un manual de buenas prácticas para la comunidad LGBT en el Parlamento. Te vamos a acomodar un poquito el micrófono, pero mientras tanto también hablemos de que efectivamente lo que estuvo presente en este congreso fue el eslogan, el lema en esta oportunidad que tuvo que ver con eso, ¿no? Con no más violencia, no más discriminación, mayor inclusión social. Por eso se reunieron, representantes de distintos países y organismos de la sociedad civil que también estuvieron abordados en este congreso a promover la igualdad de derechos. Y recién nombrabas el episodio en Orlando, ¿verdad? Sí. Que fue el pasado 12 de junio con 49 personas fallecidas, asesinadas. Totalmente. Y a propósito de los crímenes de odio, también se dio cuenta en este congreso de la situación internacional, ¿no? Porque por un lado tenemos Uruguay, que es un país que está de avanzada en ese sentido, en materia legal, pero aún en muchos países la homosexualidad está prohibida, está penada. Totalmente. ¿Cómo podés explicarnos o repasar un poco la realidad actual con respecto a la comunidad? Sí, incluso en América Latina, ¿no? En América Latina aún hoy, sobre todo en algunas zonas de países del Caribe, está penalizada, y en algunos países de África y Medio Oriente está 70 países hoy en la actualidad donde está penalizada la homosexualidad. En algunos con pena de muerte. Sí, bueno, son estas circunstancias para nosotros inexplicables, y que, un poco nuestra lucha, y digamos que es como tema de nuestra agenda, es nosotros y otras organizaciones sociales, obviamente, como, poder concientizar
en lo que está a nuestro alcance, que creo que se está haciendo un trabajo muy bueno en América Latina. Creo que en ese sentido las acciones de Uruguay y Argentina han tenido repercusiones. Colombia está haciendo un buen camino, que está a punto de aprobarse el matrimonio igualitario también en Colombia. Y después, respecto a otros países, creo que hay una gran influencia religiosa, ¿no? Sobre todo a nivel de países islámicos y tal. Pero bueno, hay que tener en cuenta como el sufrimiento que tiene esta gente, ¿no? Porque no puede haber ante la menor manifestación de lo que sea, a nivel de la vida personal, laboral, estudiantil, hay un tema como de sufrimiento y persecución muy, muy grande. Nosotros, por suerte, como desde Uruguay, estamos como lejos de eso, al contrario. De hecho, no es casual, ¿no?, que Uruguay ha sido elegido sede para esta conferencia mundial. Claro, y Uruguay, a propósito, está dando los primeros pasos para tener el primer observatorio uruguayo, sí, ¿no? Sí. Apuntado al mercado, sí, fundamentalmente. En ese sentido, ¿en qué aspectos sienten que aún hay que avanzar para evitar la discriminación? Hablando específicamente de lo que es el mercado, en fin. Sí, nosotros, mira, el día, les decía, la conferencia fue a puertas cerradas, salvo el evento de cierre, que fue el que organizó la Cámara, que fue un panel que se llamó Experiencias Empresariales Exitosas de Inclusión LGBTI, que fue un panel que fue integrado por 3 personas, un representante de IBM, un representante de American Airlines y un representante de la Cámara de Comercio Gay y Lésbica de Estados Unidos, de la Cámara Nacional, porque Estados Unidos en cada estado hay una cámara, pero hay una Cámara Nacional que les agrupa a todas, y fue bien interesante porque eran como empresas corporativas que tienen sedes en muchas partes del mundo, que tienen políticas de inclusión, tanto puertas adentro, como, o sea, hacia sus empleados, como hacia sus clientes. Esto, digamos, rápidamente, tiene muchos beneficios para el empresario que le interesa, desde un lugar honesto y sincero, ¿no?, trabajar con este sector. Desde el punto de vista de puertas hacia adentro de los empleados, está estudiado científicamente, hay estadísticas que están publicadas en Internet, lo que se llama el armario corporativo, que esto es las empresas que facilitan o que digamos que hacen que sus empleados puedan manifestarse y vivir libremente su identidad. Eso tiene una repercusión inmediata, positiva, desde todo punto de vista, desde el rendimiento del trabajador o trabajadora en la empresa, y además la imagen que tiene la empresa hacia afuera, ¿no? O sea, que todo es beneficio. Esto es bastante, desde nuestro punto de vista, bastante lógico de entender, porque una cosa es llegar todos los días a tu trabajo, donde estás todos los días un montón de horas, no pudiendo ser vos mismo de alguna forma, ¿no? Teniendo que mentir, cambiando de género la historia que contás, etcétera, etcétera, a una cosa completamente distinta, que es sentirse pleno, cómodo y feliz de alguna forma. Y que a su vez, como empresa, la imagen crece mucho de forma positiva. Este es un público, porque digamos, cuando hablamos de comunidad LGBT estamos hablando de un universo muy amplio, pero digamos, el público consumidor LGBT es un sector de mercado, ya hablando en términos súper empresariales, bien interesante, porque es un público muy fiel a las marcas o a los establecimientos o al negocio que sea, donde se sienta respetado, incluido, y además tiene un efecto dominó de recomendación, ¿no? Anda a tal lugar, anda a tal restaurante, en tal hotel. Claro, ¿viste? muy conectado además, muy ¿no? Conectado. Pero muy conectado. estábamos hablando ya dentro de las corporaciones, ¿no? Sí. Como política, digamos, de recursos humanos, si se quiere. Sí. Pero si hablamos de turismo, también bueno. es algo que Uruguay está tratando de explotar muchísimo, ¿no? Sí. Como un país, abierto justamente a que se puedan tomar iniciativas específicamente pensando en la comunidad. Totalmente. Mirá, ¿Qué novedades hay en esa materia, por ejemplo? ¿Qué se está ofreciendo concretamente? Lo que sucede en turismo es bien interesante, porque a nivel mundial, a pesar de todas las crisis económicas, financieras, Europa que se cae pegada, a pesar de todo eso, la industria del turismo sigue creciendo, y dentro de la industria del turismo, el sector de turismo gay friendly, o el turismo LGBT, es el que más crece exponencialmente. Eso, Uruguay está muy activo en eso. Recientemente se ha creado, se llama el Montevideo Bureau, que es como el organismo de turismo de la ciudad, pero que tiene acciones en todo el país, que son los sectores públicos y privados trabajando en conjunto para hacer de Montevideo, en este caso, pero estamos hablando de todo el país, un destino más amigable y un destino, digamos, que esté en el circuito de destinos turísticos del mundo. En ese sentido,
el Buró de Montevideo tiene una mesa de turismo LGBT, una mesa de turismo gay friendly, que trabaja para esto, para, digamos, tener como una comunicación a nivel internacional de todo lo que ¿Pero qué ofrece se Uruguay. Ofrece específicamente? Porque uno dice gay friendly, pero digo, ¿qué se refiere? En realidad el turista gay, primero que nada, es turista, digamos, en realidad cuando un turista viaja a una ciudad, en realidad a veces es como una tendencia a pensar que lo que más le puede interesar es como la oferta de entretenimiento y la noche. Y esto en realidad no es así, porque la noche en todas partes del mundo es más o menos lo mismo, claro. Digamos, puede estar más producido, menos producido, pero es más o menos lo mismo. En realidad lo que busca es como la identidad del país. Entonces, en ese sentido, Montevideo y Uruguay tiene una oferta enorme a nivel de cultura, diseño, gastronomía, turismo de campo, turismo natural, turismo de aventura y también el circuito nocturno. Y lo que se ofrece es que todos los establecimientos interesados en trabajar con este sector, bueno, tengan, digamos, como una sensibilidad y una, digamos, estén capacitados en el sentido de estar como orientados a recibir a este público. Que como te decía recién, por un lado, habla bien de tu empresa y de tu establecimiento, un hotel, un restaurante, un hostel, lo que sea, y además es una oportunidad de negocios interesantes. Suena como raro decirlo así, pero como te digo, es un sector de mercado bien interesante porque consume mucho y viaja mucho. Yo quiero hacer una pregunta en realidad que tiene dos patas. Por un lado, me gustaría conocer la opinión o que nos presente cuál es la foto actual en nuestro país con relación a el trabajar en el Estado. Que en la comunidad sea un empleado público que trabaje en el Estado. Sí. ¿Qué tipo de trabajo hace también las oficinas públicas como para generar una inclusión normal? Como recién decían, a lo que se apuesta. Y por otro lado, un concepto de lo que fue el manual presentado por ANEP, en donde sugiere que los profesores, los maestros, los docentes, comenten con sus alumnos sus tendencias sexuales y lo hablen libremente. Mira, desde el punto de vista del Estado, yo creo que hay un trabajo que se está haciendo y creo que ese trabajo tiene que profundizarse muchísimo más. En particular, creo que el Estado tiene un gran trabajo para hacer todavía, particularmente con la población trans. La población transgénero es como dentro de la comunidad LGBT, la T es por transgénero. Es la más discriminada. Es el sector de la sociedad más vulnerable, porque son excluidos y discriminados de todo, ¿no? Desde el sistema educativo, por ende del sistema laboral, entonces van quedando fuera, después por ser mujer, después por ser de interior, después por ser pobre, o sea, son todos los factores para quedar excluido y dejan a la persona, digamos, en una situación que la única alternativa que le queda muchas veces es el trabajo sexual. Esto, digamos, habla muy mal de un país donde, digamos, no tiene como acciones concretas para atender a esta población, sobre todo pensando, una persona trans, no es que un día a los 20 años se abre un repollo y sale una persona trans. Digamos, hay una historia, esa persona fue un niño o una niña, que de repente le pasaron cosas y que fue quedando excluido hasta quedar realmente borderline, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el Estado tiene una responsabilidad, que se están haciendo algunas acciones, o sea, entre la nada que era hace unos años y hoy hay un cambio positivo. Hay que hacer muchísimo más. ¿Con respecto a la guía? Con respecto a la guía, yo personalmente no he encontrado hasta ahora el artículo que dice los maestros tienen que hablar de su condición sexual. Capaz que alguien me lo puede mostrar, yo no lo leí. Eso por un lado. Por otro lado, yo te hablo desde el punto de vista personal, creo que el gran debe que tiene la educación es incluir este tema y no hacer de cuenta que no existe. A mi entender, la mejor manera es naturalizarlo en el sentido de no estigmatizar porque, digamos, es muy doloroso para que nos estén escuchando y tengan hijos o hijas en escuelas o en liceos, donde todos los días sufren ataques físicos, insultos, negaciones, vacíos, sí, etcétera. Bullying, ¿no? Bullying, lo llama bullying, de parte de los propios compañeros y compañeras, y muchas veces los docentes y los directores miran para el costado y hacen de cuenta que eso no sucede. Y sí sucede. Ese es un tema amplio, ¿eh? Un día, Sergio, te vamos a invitar y vamos a poder conversarlo quizás. Es apasionante. Porque es muy interesante ese asunto, así que yo creo que da para una instancia específica. Sergio, si te parece, ya te dejo la invitación planteada. Acá en este tema es mucho el tema del amor, ¿no? La familia y el entorno es fundamental. Totalmente. Muchas gracias por tu visita. Un placer.